El de Aida Victoria Merlano. Buenas, 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 buenas. El Doc, yo creo que hay que ayudarle un poquito porque es la primera vez que usa Discord. Entonces hay que dejarlo que cacharree la aplicación. Que mire a ver cómo se desmutea, cómo pone la cámara. Todo es un proceso, usted sabe. ¿Cuánto quedó el partido? ¿Cuánto? Ahí te escuchamos, brother. Ya, A ver, escuchamos bien. ¿sí ¿Me me- escuchas? ahí lo escucho. ¿Ustedes me ven? Sí, 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 sí. Vemos. Yo activo mi cámara para que me puedas ver también. Ahí estoy. ¿Cómo vamos, brother? ¿Cómo va todo? Gusto saludarte. Un gusto. Primero que todo, antes de eso, gracias por llevar el caso de mi novia. Usted no puede dejar que me la lleven. ¿Me entiende? Me va a quitar un pedazo de mi corazón. Piense en eso cada vez que usted está haciendo alguna vuelta de eso. Muchas gracias, mi bro, de verdad, por ponerse ese caso al hombro. Lo invito hoy a streaming. Por cierto, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Porque hay mucha Gracias. gente que tiene algunas dudas y porque pues yo también tengo algunas dudas y siempre habíamos querido tener un directo con un abogado porque pues creo que el saber de leyes y todo eso es muy importante. Y aprovechando pues todo lo que está pasando, el tema de Aida y pues que ya teníamos el contacto, y bueno, tú también eres una persona de redes que te expresa en redes, entonces está bien, ¿no? Está muy bien, pues. Vea, yo no, esa batalla con Aida madre y con Aida hija, yo la llevo hasta el final. Es un combate, porque no es un tema aislado, es un combate contra las mafias de este país, pues. Y la vamos a llevar hasta el final y lo vamos a hacer con toda la fuerza. La gente piensa que estamos derrotados, pero no estamos derrotados. Ella es libertad, nosotros seguimos adelante, ahora vamos para las grandes ligas, que es la Corte Suprema de Justicia, y vamos a darla toda, y vamos a sacarla de este problema a ella, a su mamá, a su familia, y a derrotar esas mafias. Listo, mira, te voy a hacer una pregunta que pues, obviamente ya muchos de aquí también saben la respuesta, yo sé la respuesta, pero hay muchas personas que tienen dudas sobre la supuesta captura inmediata de Aida. Entonces, si podrías explicar por qué Aida en este momento está libre, por qué Aida en este momento puede salir, digamos, a la calle tranquilamente, viajar. Si puedes explicar ese detalle para que la gente entienda el por qué Aida en este momento está libre, porque hay un montón de gente que piensa que ella está en la cárcel todavía. No, ella no está en la cárcel ni lo estará, y no lo ha estado tampoco nunca. ¿Cuál es el tema aquí, juez? Eh, la primera decisión de un juez, recordemos que en materia penal, un proceso pues pasa por una etapa. Y en esa primera etapa, un juez dijo que ella era responsable y la condenaba a la prisión domiciliaria. Pero en ese momento, ese primer juez estableció que no la iba a llevar a ningún centro carcelario hasta que se definiera finalmente las otras instancias. Nosotros apelamos esa decisión, la fiscalía también la apeló, que eso es otra cosa que vamos a explicar de por qué le extendieron la sanción penal inicial de 7 años con domiciliaria. Ok. Pero terminemos esta primera parte. Entonces, la semana pasada tuvimos la segunda decisión. El tribunal dice, la condenamos a 13 años, pero no va tampoco a prisión hasta tanto la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad penal de este país, tome una determinación. Como ella no es un peligro, como ella ha estado siempre atenta a sus audiencias, como no hay necesidad en este momento de la sanción penal, no necesita estar privada de la libertad hasta tanto la Corte Suprema defina esto. Esa es la razón jurídica, pues, de por qué no está detenida ya hoy. Puede hacer su vida, puede salir del país, puede moverse por todas partes, puede seguir trabajando, en fin, está Ok. en ese momento en libertad. ¿Y por qué, si en primera instancia a ella la habían condenado a 7 años de casa por cárcel, le aumentaron la pena esta vez? Sí, esa es una buena pregunta que la gente no entiende, piensa que es que uno terminó equivocándose en la defensa. Eso no tiene nada que ver con la defensa. ¿Qué es lo que pasa? Que en términos generales a uno no le pueden desmejorar la pena. Es decir, que a uno, si lo condenan a 7 años, en la segunda instancia no lo pueden condenar a una pena mayor. ¿Qué pasó? Que como hubo dos apelaciones,
la nuestra y la de la Fiscalía consideró que en el conteo de la sanción penal había un error en la primera instancia. ¿Nosotros qué apelamos? La ausencia de responsabilidad penal, es decir, que ya no tenía nada que ver con esto. Y entonces el juez establece que, como la Fiscalía había apelado, había que hacer un análisis de la sanción penal. Y el delito que le estaban imputando no era de 7 años, sino que la pena era mucho Ok. mayor. Por eso, finalmente, es que deciden desmejorarle la pena y ponérsela. ¿Qué buscamos nosotros en la Corte? Buscamos finalmente que ni haya sanción penal, ni haya entonces responsabilidad, precisamente para que ella quede en libertad sin ningún tipo de evidencia penal. Pero eso de la fiscalía está raro, ¿no? Están ahí como intensos ya. Vea, Westphal, eso es una persecución. Lo que ha pasado, como arrancó este tema en la fiscalía en su momento, a él le hicieron un operativo en ese momento después de la fuga de la mamá, como si ella fuera la mayor delincuente, y la transportaron en un avión de la Policía Nacional. Una cosa absurda, que lo único que buscaba y que sigue buscando, pues, es presionar a su madre. Recordemos que su madre se ha enfrentado a las grandes mafias de este país. Y entonces, ¿qué buscaba fundamentalmente la fiscalía? Coger a la hija, presionarla y a partir de ahí entonces buscar que la madre dejara de hablar contra estas mafias. ¿Qué pasó? La mamá siguió hablando, la trajimos desde Venezuela. Están presos varios de los clanes mafiosos de este país. Está en juicio Julio Gerlain, que es un capo de la familia Gerlain. Estuvo preso Arturo Char en su momento. Entonces estamos dando una guerra fuerte y el talón de Aquiles de Aida Madre es evidentemente Aida Victoria. Pero vamos a seguir hacia adelante y vamos a demostrar eso, West. Eh, ¿Tú, no, tú sientes que tu vida corre peligro por todo eso o tú te sientes tranquilo? Wes, mire, yo me he enfrentado con las más grandes mafias de este país. Jefes de organizaciones criminales están condenados a más de 50 años. Una organización criminal que era el Frente José Pablo Díaz de la SAUCE. Muchos de esos personajes están presos hoy con relación a mi intervención. Hace una semana descubrimos el homicidio de Jorge Pizano, un hombre, un ingeniero que fue envenenado hace muchos años, él y su hijo en la misma semana. Pudimos destapar eso. Y el expresidente Uribe, en ese momento en el que somos apoderados de víctimas, también está en juicio por nuestra intervención. Y evidentemente el caso de Aida Victoria, pues no deja de ser un tema de tensión y de amistad, pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentarme con mucha gente y esta no es la excepción. Yo tengo una pregunta que yo siempre he tenido cuando me hablan de un abogado. Tú sabes que el abogado defiende hasta un asesino, ¿me entiendes? Ese es el trabajo Sí. de él. Eh, ¿Tú tienes los códigos o simplemente haces tu trabajo? Digamos, te llega alguien que tú sabes que hizo algo malo, realmente malo. ¿Tú aceptas ser abogado de esa persona o lo rechazarías porque tienes los códigos? Porque hay abogados que tienen los códigos. Sí, yo hay cosas que no hago. Yo por fortuna no dependo de nadie y tengo mi propia firma de abogados, es decir, yo escojo a quién defiendo. Yo no defiendo, por ejemplo, violadores, temas de delitos sexuales, no defiendo, porque yo sí trazo una línea en temas en los que enfrento. Normalmente el perfil mío es la defensa de personas perseguidas o bien por mafias políticas o bien por mafias o organizaciones criminales. Pero sí hay líneas que no paso, pero todo abogado tiene la obligación de defender y toda persona, sea quien sea, el criminal que sea, tiene derecho a una defensa. Pero yo sí tengo una línea trazada sobre a quién defiendo y a quién no. ¿Tú consideras que el caso con Aida Victoria es con Aida Victoria Merlano es muy complicado? O sea, lo has visto muy difícil? No, yo no considero que sea tan complicado, pues, por una razón. Te voy a explicar. Yo no sé si tú has visto los videos del día de la fuga de la mamá. Sí, por ahí he visto Eh, algunos. el juez, fíjate lo siguiente, el juez dice que Aida hizo un aporte concreto en la fuga. Y lo que uno ve es una hija y un hermano despidiéndose de su mamá. Ahora, y yo te hago la pregunta a ti y a quienes nos ven, ¿será
que en el fondo de esto está mal que Aida Victoria supiera que su madre se iba a escapar. Claro que no. ¿Cuál es el punto aquí de inflexión al advertir que Aida Victoria podía tener conocimiento de que su madre se iba a fugar? Eso no la hace a ella cómplice, porque el conocimiento, la Fiscalía estructuró una persecución en contra de Aida Victoria con el propósito de lastimar a su madre. Pero aquí no hay ningún elemento, ninguno, que establezca ni siquiera, pues, que el hermano de Aida Victoria llevaba en su maletín los elementos con que se fugó Aida. La propia Aida madre, en el juicio, en declaración, advirtió que quien llevó esos elementos fue ella desde la cárcel. Y nosotros demostramos que falló el sistema de seguridad saliendo el buen pastor. Y no hay ninguna evidencia que establezca. Repito, la fiscalía montó un circo con Aida Victoria y eso lo vamos a destronar. Yo, hay una duda que es la que más, o sea, esto me parece, es lo más absurdo que me parece a mí de todo esto. Mira, yo te hablo claro, yo de todo este caso me enteré mucho después de ya ser novio de Aida Victoria. O sea, yo no conocía nada de eso, nada. Me acuerdo que cuando yo salía con ella, a mí me preguntaban sobre los char, cosas así, yo no sé nada, yo soy de Medellín, yo no entiendo nada de eso. Apenas es que he aprendido muchas cosas y bueno, Aida es muy inteligente, también le enseña a uno muchas cosas. Y bueno, obviamente he visto cosas del caso, pues porque ahorita me toca informarme un poquito y leer y ver lo que está pasando. Y hay algo que a mí me parece muy, o sea, lo que me parece más absurdo. Ella en este momento tiene un delito que es el que hizo que le aumentara más la pena, que fue por instrumentalizar a su hermano. Sí. ¿Por qué ese delito no se lo, debería ser a la mamá, ¿no? Esa es una buena pregunta. Y usted tiene una novia berraca. Le voy siguiente. Por ejemplo, al tribunal en su momento. Mire, ¿ustedes cómo pueden decir que quien instrumentó el primer juez y del tribunal, persona que podía hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué su mamá no pudo haberlo llamado por teléfono a decirle a su hijo, me traes por favor unos instrumentos? Si eso fuera cierto, que no lo es, establecer una duda sería esa. ¿Por qué entonces, cómo se puede establecer que fue la Victoria si la Victoria no hizo nada? No hay un chat, por ejemplo, si uno dijera, no, es que existe un chat entre Aida Victoria y su hermano donde ella le dice, mira, por favor, nada, eso lo sacaron de la manga, tanto la primera instancia como la segunda. Entonces, como no hay un elemento que lo pueda establecer, pues pudo haber sido cualquier persona o ninguno. Y recuerde, pues, que en materia penal la duda siempre será resuelta en favor del acusado. En este caso, si no se podía saber si había sido o la madre o la hija, pues tenían que absolverla precisamente por ese ejercicio de la duda que favorece al acusado. Bueno, ahí tiene que haber algo raro, pues, que no entenderemos nosotros, ¿no? Algo por debajo que está muy extraño, pues. Algo oscuro, Muy pues, algo oscuro, oscuro. algo muy oscuro. Mira, yo te tengo Y una cuando usted se dé pregunta. cuenta quiénes son estas mafias de la costa tienen un poder muy, muy grande. Y no solamente en la política, ellos manejan todo, manejan el deporte, manejan la política, manejan las olímpicas, manejan muchas cosas y siempre han querido lastimar a Aida Merlano. Y yo le hago una pregunta, mire cómo funciona este país que funciona a la inversa. Aida Merlano, detenida. Su hija Aida Victoria, detenida. Y quienes pagaron la fuga, quienes la propiciaron y quienes están en el poder, están en libertad. Eso es absurdo y eso hay que darle la vuelta. Uy, Doc, me está dando ya está miedo usted como está hablando aquí, me va a calentar a mí. Usted tiene seguridad, ¿no? Y yo tengo seguridad, sí. Vamos a reforzarla después de esto, de verdad. El doble, vamos a reforzar seguridad. Yo tengo una pregunta, bueno, tengo muchas preguntas. Esta es otra pregunta que le tengo a usted. En toda la experiencia, en toda la cancha que usted tiene en su carrera como abogado, ¿alguna vez le ha tocado un caso así como ese que usted diga, hey, esto es injusto, de verdad, exageradamente injusto? ¿O esta es la primera vez que usted está viviendo algo así? Eh, hay muchos casos, pues hay muchos casos, por ejemplo, yo soy apoderado de víctimas en las masacres del Aro y de la Granja. Eso es el grupo de las autodefensas que entraron y masacraron a muchísimas personas.
entre otras, masacraron a abogados de derechos humanos y los liquidaron. Y todas esas personas después se volvieron empresarios prósperos y poderosos y políticos poderosos. Y obviamente eso tiene otra dimensión, eso son niveles altísimos de injusticia. En este caso, este es uno de los casos, este que estamos viviendo con Aida Victoria, es un caso Espera un emblemático. momento que ya, se había muteado el micrófono, ya volvió. Sí, en la semana pasada, por ejemplo, y le compartimos con sus televidentes, que yo decía que habíamos podido descubrir un tema del caso Pisano. Seguramente muchas de las personas, o algunos sí sabrán, en una sola semana, el papá y el hijo se tomaron una dosis de cianuro y murieron en este país en el año 2018, que es el famoso caso Pisano, donde está metido un fiscal general de la nación. Y pudimos descubrir, por ejemplo, que hablando del padre, no se había tomado él accidentalmente esa botella de cianuro, sino había sido presuntamente un tema de un homicidio. Y su hijo, que vino, mire esto, el hijo vino de Europa al sepelio de su padre y se tomó el agua con cianuro que su padre había dejado en su escritorio. Inmediatamente quedó liquidado. Estos son casos que son emblemáticos. El caso de Aida Victoria es un caso que uno dice, ¿cómo es posible que empiece una persecución en contra de una joven que tiene, bueno, yo no sé Aida Victoria cuántos tiene, 23, 24 años, 24. y cómo le truncan una vida a una persona tan joven? Esta es una gran injusticia y esto es por eso lo que hay que arreglar y por eso estos espacios, pues, para que la gente además, la gente habla mucho, la gente inventa mucho y hay gente que obviamente odia a Aida Victoria o me odian a mí o a los dos o a usted, entonces meten simplemente todo en un mismo combo y dicen, ojalá que se vaya para la cárcel, porque fíjense que yo miraba mucho en redes y decían, pero ¿y por qué no se la han llevado presa? La gente tiene un morbo porque se la Uy, llevan a la parce. cárcel y porque entonces tenga que pagar. Es una envidia, además, que van construyendo las personas que van haciendo una vida y una carrera profesional. Y evidentemente no. Y la gente dice, pero ¿cuál es el privilegio de Aida Victoria si hay muchas personas que las condenan y al otro día se las están llevando presas? Claro, eso es cierto, pero aquí la gente sabe que no existe la necesidad de la pena y que debemos llegar hasta el final. Pero sí es una gran injusticia, pues. ¿Qué probabilidad tú ves ahorita con el recurso de casación? Mucho. La Corte es la máxima instancia en la jurisdicción ordinaria en materia penal y vamos a hacer un gran trabajo para advertirle a la Corte qué es lo que no han visto las dos instancias anteriores. Por eso ellos se demoran mucho tiempo en resolver una casación. Una casación puede durar entre 2, 3, 4 años aproximadamente en ser resuelta todo ese tiempo o en todo ese tiempo. Ahí la Victoria va a estar en libertad y esperamos que la Corte analice las pruebas como debe hacerlas, que estudie, por ejemplo, lo que nosotros hemos advertido de cómo falló el sistema de seguridad saliendo de la cárcel. Fíjense una cosa que nosotros establecimos en el juicio. Una de las dragoneantes que sacó a la madre ese día del Buen Pastor dice que ella revisó a Aida Merla, madre. Dice que le revisó todo. Yo le pregunté si llevaba joyas, si llevaba algún tipo de cadenas y la señora dijo que no. Yo le mostré un video a esa dragoneante dentro del centro odontológico. En ese video, Aida Madre tenía puesto un reloj que es un elemento prohibido, es decir, ella no podía tener ese reloj. ¿Cómo lo tuvo? Pues porque simplemente la dragoneante no la revisó bien. Significa que sí es posible que Aida trajera dentro de su cuerpo, recordemos que ella se amarra, tanto la cuerda, la soga, todas esas cosas con las que finalmente se escapa, se las amarra a su cuerpo, que supuestamente las llevó el hijo y el hermano de la Victoria. No, eso no es cierto. Y eso es lo que queremos que la Corte evalúe con rigurosidad. Vamos a hacer Ok. un gran trabajo y seguramente va a quedar ahí la victoria en el plato. Eh, entonces, voy a volver un poquito. Ustedes hicieron el recurso de casación, están utilizando esa herramienta. Sí, Si hay una probabilidad de que ellos rechacen eso. sí, sí, hay una probabilidad de rechace. Entonces toca cumplir la sanción penal a la victoria. Y la otra posibilidad es que lo estudien y simplemente nos den la razón. En ese caso termina el tema de la responsabilidad penal en contra de él. Pero claro, aquí hay dos posibilidades, Ok. juez, y hay que ir hasta el final. Usted está preocupado y usted está nervioso, claro, y la familia también está preocupada y también está nervioso. Yo voy hasta el final. Mire, yo las guerras las doy hasta el final.
Aida madre, Aida hija lo saben y usted también lo sabe. Y claro, estos son los dados al aire, pero evidentemente con estructura jurídica precisamente para que la Corte haga este análisis. Pero puede pasar cualquiera de las dos opciones. Sí funciona la justicia. O sea que si en los próximos 30 días, son 30 días hábiles, ¿no? Sí, pero esa es para presentar el recurso. Para, Ellos, menos, sí, los tiempos ahora son, tenemos 30 días hábiles, que son casi 2 meses, para presentar la demanda de casación. Y a partir de ahí, la Corte, más o menos en año y medio, 2 años, define si la acepta o la rechaza. Si la acepta, entonces nos vamos a una audiencia de sustentación y sustentamos el recurso ante la Corte. Si la rechaza, pues entonces queda en firme la decisión y le toca entonces responder por la sanción penal que ha establecido el tribunal. o sea que a Aida le queda básicamente un año y pico de libertad segura, 100%. De libertad segura, Ok. previo a la decisión. Previo a la decisión, ok, ok. Eso es una, eso es un recurso que puede usar todo el mundo, o sea, el recurso de casación. Sí, es un recurso que puede usar todo el mundo. Mucha gente no lo usa porque es un recurso muy técnico, pero pues todo el mundo puede acudir. Y además que no es necesariamente una tercera instancia. Colombia, bueno, y en todos los países que manejan un sistema penal, existen normalmente dos instancias. Las dos instancias ya las acudimos. Esto es un recurso extraordinario donde no se vuelven a decir las mismas cosas, sino que se establece un debate sobre los elementos de valoración de la prueba desde el punto de vista indiciario. ¿Y eso qué significa? Para aclararle a su gente. Es que la valoración de cómo construyen o cómo Espera, llegan a la doctor, conclusión. que se volvió a mutear el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahí va, se a veces se mutea. Sí, ya, otra vez. Ok, entonces lo que decía que este es un recurso muy técnico, es excepcional y extraordinario en el entendido de que ya es un ataque directamente a la valoración de la prueba, a establecer, oiga, ¿por qué no miraron esto en profundidad? Y esto es lo que queremos nosotros que ustedes puedan advertir. Esa es la razón de ser recurso, por eso la Corte se toma tanto tiempo en advertirlo. Y como es un proceso de tanta trascendencia, seguramente lo van a hacer. Por ponerle un ejemplo, el caso Colmenares se fue también a recurso extraordinario de casación y aún no ha sido resuelto y fue presentado hace 3 o 4 años. Entonces, significa eso y para nosotros eso sí es una garantía, porque nosotros no queremos que tomen una decisión a la ligera, cosa diferente si Aida estuviera detenida, por fortuna no lo está, que se Se tome la volvió a corte, mutear, Doc. ¿Por qué pasará eso, weón? sabe, Ya, ya, quién ya. sabe. Cuando dejas de hablar de una volvió otra vez. Entonces, lo que queremos fundamentalmente es que la Corte haga un análisis profundo del tema y que tome una determinación y que se tome el tiempo necesario para hacerlo. Ah, sí. Ah, ok, creo que son mis audífonos. La gente sí escuchaba bien. Soy yo, soy yo. Dale, espera, espera, aprieto esto. Y usted ve lo que la gente nos dice ahí, nos están, Sí, sí, eh, sí. eh, Lo puede, si quiere están le digo, puteando. no, 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 la gente está bien. Si quieres te digo cómo haces para que puedas leer el chat también, lo que dice la gente en el momento. Listo. Es solo abrir la aplicación Kik y ahí te sale el chat para que lo puedas leer. Ah, pues usted está en otra dimensión ya de las Bueno, ahí está redes. la gente. No, Yo la soy gente un está novato. bien, la gente está bien, le está gustando mucho. Además, es muy concreto con lo que dice, va muy al grano, entonces lo tiene a uno, estamos aprendiendo muy rápido, muchas cosas. Bueno, es por el lado del caso de Aida, que pues obviamente yo creo que todo el mundo está indignado. Una pregunta, si a Aida Victoria la condenan y si fue un revuelo en Colombia, todo el mundo sale a marchar y cosas así, ahí puede pasar algo, o sea, la pueden sacar por eso, o vuelven a ver el caso, o eso no sirve para una mierda. Eso siempre influye, pues. Es decir, yo pienso que en el caso de una mujer como Aida, no habría necesidad de la pena. Es decir, me explico un poquito. Eh, en el caso, yo no sé si usted recuerda el caso de EPA Colombia. Sí, En el caso de EPA Colombia se estableció que eh, había una sanción penal en contra de ella, pero se estableció que no había necesidad de la pena, era un personaje público, en fin, había muchas cosas. En el caso de Aida Victoria, yo pienso que también podría existir esa posibilidad. Entonces,
Yo soy optimista, pues, en el tema de que, de que vamos a salir bien de esto. Aida Victoria es una mujer valiente, es una mujer berraca, pues usted la conoce mejor que nadie. Y, y fíjese que a mí me asombra incluso las posiciones que ella asume frente a este tipo de situaciones, porque cualquier persona estaría desmoronada, estaría Sí. deprimida, pero ella parece que la tragedia le da una fuerza adicional natural. Entonces es una mujer que merece estar ejerciendo su profesión, trabajando en todo lo que hace, acompañándolo usted en sus proyectos personales. Entonces yo creo y pienso y estoy seguro que nosotros vamos a tener a Ida Victoria para mucho rato dentro del mundo de los influenciadores, porque es una mujer además con una gran capacidad. En fin, yo soy muy optimista y nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para que esto salga muy bien. Em, yo te preguntaba lo de las marchas porque yo estoy puesto. Yo te digo, yo estoy puesto. Cualquier cosa ya Entonces, estoy ready. está con las botas puestas ya. No, es que yo voy es a la vanguardia. Yo voy es a la vanguardia, yo voy en primera fila. Es que eso no puede pasar, eso no puede suceder. Yo tengo que eso, como usted va a luchar hasta el final, yo lucho hasta el final siempre con lo que yo pueda también. Eso está muy bien, revolucionamos esto. Recuérdese que yo en algún momento, nosotros creamos una corporación que se llama la Primera Línea Jurídica y estaba relacionada con las marchas en contra del gobierno de Duque. Usted se acuerda que salió mucha gente y muchos jóvenes a defender o a atacar al gobierno y nosotros creamos una corporación, invitamos a la gente a marchar y defendíamos a la gente que capturaban en las calles. Eso fue casi una revolución. Y nosotros estamos con las armas puestas. Aquí no solamente tenemos una posición jurídica, sino también nosotros somos fuertes desde el punto de vista de la convicción y de lo que creemos. Entonces vamos para adelante. Y nos ayudan mucho personas sé que se deja de ella y que tiene además una gran influencia sobre muchas personas, pues hay que seguir adelante. Ahí está. Doc, yo tengo una pregunta para mí. Algo, una duda mía. A mí me demanda mucha gente, Sí. siempre por muchas cosas. Y yo no sé por qué no me dejan expresar. Por qué la libertad de expresión no aplica para mí? Esa es una buena pregunta. Yo he visto por ahí algunas cosas en las que lo han metido. Recuerde siempre, pues, que eh, la libertad de expresión, en términos generales, es absoluta. Es decir, usted tiene de manera genérica una libertad de expresarse. Sin embargo, toda libertad o todo derecho constitucional tiene una limitación. ¿Qué significa? Usted es un hombre que tiene una influencia sobre muchas personas y hay momentos en los que usted expresa una opinión y esa opinión puede afectar a algún grupo social. En esos casos donde su opinión o su expresión pueda afectar grupos sociales constitucionalmente protegidos, recuerde pues que la Constitución dice hay unos grupos que por estar siendo vulnerables son susceptibles de protección. Entonces, como la libertad de expresión no es una libertad absoluta, la limitación es poder afectar a grupos sociales vulnerables. Las poblaciones vulnerables están protegidas. Es posible que algunos comentarios que usted haga dentro de su libertad de expresión afectan a esas comunidades. Entonces, ¿qué hace? Una persona dice, el comentario de juez está afectando o está vulnerando unos derechos. Entonces van ante un juez de tutela y un juez de tutela le dice, mire, retire esa expresión porque está lastimando derechos de otras personas. Pero eso ¿por qué pasa? Porque usted es una persona con una gran influencia. Significa lo anterior, que el nivel de protección suyo, el suyo, se disminuye frente al poder de una población vulnerable. Por eso la Corte le dice, mire, modere el discurso si bien es cierto usted está dentro de su libertad de expresión, esta no es absoluta
y tiene que respetar derechos de las comunidades. ¿Qué significa lo anterior? Que usted dentro de su opinión puede decir lo que quiera, pero tratar de ser cuidadoso con aquellas comunidades Claro. susceptibles de vulnerabilidad. Ese es el punto central. A mí me lo dijeron. Mire, Con la demanda yo mía me lo tengo dijeron. denuncias, yo, yo tengo denuncias, Wes, por muchas cosas, porque yo le digo a la gente en la cara las cosas. Y hay gente que, pues eso evidentemente le afecta. Y entonces yo tengo denuncias por injuria, por calumnia, tutelas, que yo tengo que retirar un trino que tengo. Hasta ahora, por fortuna, yo no he retirado ningún trino en mi vida. Y le he dicho bandido a muchas personas. Entonces hay un bandido, cualquiera, que dice, este señor está diciendo que yo soy un bandido, a mí no me han condenado, entonces que retire el trino. ¿Qué es lo que pasa? Que esa sí es mi opinión. Yo puedo decir que un tipo es un bandido. Esa es mi libertad de opinión. Lo que yo no puedo decir es, o tratar de decir, porque yo también tengo, no como ustedes, pero yo también tengo algún tipo de ejercicio de influencia sobre una comunidad, la jurídica, la política. Entonces, cualquier comentario también puede afectar, pero el tema de las opiniones sí están protegidas constitucionalmente. El tema de las personas vulnerables también tienen una protección y ese es el equilibrio que uno tiene que tratar de lograr. Sí, cuando a mí me pasó, lo que me dijeron es que ellos tienen como un cuidado especial, ¿sabes? Como que porque son vulnerables y que hay que tener pues, mucho cuidado a la hora de... Considerado que debe haber un reforzamiento en su protección y eso incluye expresiones que puedan sonar entonces discriminatorias en contra de esa comunidad. Y eso está bien, ¿sabe por qué está bien? Porque históricamente han sido desplazados y la Constitución lo que hace es decir, bueno, entonces vamos a proteger esta comunidad, ya que el Estado no ha podido protegerlos, vamos a protegerlos. Y eso pues evidentemente establece que hay que evitar el tema de las discriminaciones, pero como le digo, la libertad de expresión es absolutamente legítima y hay que hacerla valer, pero hay que tener un cuidado y un equilibrio con el tema de esas poblaciones que son vulnerables y que han sufrido además persecución y discriminación durante muchos años. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Siempre he pensado esto, nunca lo he preguntado así. Yo tengo porte legal de arma. Yo tengo un porte legal de arma. ¿Qué pasaría si a mí alguien me viene a robar con un cuchillo y yo lo mato? ¿Por qué me viene a robar con un Es cuchillo? una gran, es una gran pregunta y está pasando ya con muchísima frecuencia. Existe algo que se llama la legítima defensa, que significa que yo puedo, cuando yo vea que mi vida está en riesgo inminente por parte de una persona que me ataque, pues yo puedo responder ese ataque defendiendo mi vida. Por eso, en muchos casos que hemos visto además hace pocas semanas, personas que sienten un riesgo inminente, no solamente con su vida, sino con la vida de las demás, porque usted puede también intervenir con el riesgo inminente de otra persona. Usted puede entonces hacer uso de su defensa y no habrá entonces una repercusión penal. Recuerde, hace 2, 3 años más o menos, un médico iba saliendo de su consultorio, iba subiendo un puente peatonal en Bogotá, en la zona norte, y 3 tipos se bajaron de un carro y se le vinieron atrás. Llegó, eran más o menos las 9, 10 de la noche. Cuando llegó, los 3 tipos le sacaron cuchillo y el médico sacó el arma y los mató a los 3. Él se fue, desapareció al otro día, entonces fue a la fiscalía y dijo, mire, yo asesiné a estas 3 personas. No me quedé ahí porque sé que había otro tipo esperándolos en un carro del otro lado del puente peatonal. Esta es mi arma, tiene salvoconducto, yo tengo porte y tenencia de arma, esta es mi arma y entonces me someto a un proceso penal. Inmediatamente la justicia penal consideró que no había necesidad de investigarlo más y precluyeron la investigación. Precisamente por eso, porque él estaba en riesgo su vida, sacó su arma legalmente establecida y los asesinó, porque ahí era que la vida de él o la vida de los demás. Ok. Entonces, él evidentemente sacó, porque lo han podido asesinar perfectamente a cuchillazos. Obvio. Entonces, es absolutamente legítimo que uno pueda defenderse. Y si alguien entra a mi casa Sí, y uno pues entra a robar y uno lo mata sí, con un arma ilegal, sí.
¿qué pasaría ahí? Alguien entra a robar a tu casa, pero tú tienes un arma sin papeles, ¿me entiendes? Es un arma que tú compraste por ahí, una duda. Eh, Eh, ¿qué le pasaría a uno? Esa es una muy buena pregunta. Estaríamos frente a una legítima defensa, pero también estaríamos frente a un porte ilegal. Es decir, usted no sería investigado por el asesinato de estas personas, por defender su vida, pero sí sería investigado entonces por portar un arma que no está amparada legalmente. Y en ese caso, ¿cómo usted siendo abogado y uno lo defendería? No, pues estableciendo, tratando de mirar entonces qué pasó con el origen del arma, porque puede ocurrir que el arma simplemente perdió el salvoconducto, que no está amparada. Ahí habría que buscar la defensa relacionada con el tema del amparo del arma o de la legalidad entonces del arma. Pero pues evidentemente usted lo que hacía era defender su vida. Ahí hay que defender el tema relacionado con el porte de las armas. Pero le repito, aquí comúnmente la gente piensa o no sabe que frente a un riesgo inminente de acabar con su vida o la de su familia, usted puede actuar, pero ni siquiera de su familia. Nosotros vimos un caso también hace un año aproximadamente, una persona de la Unidad Nacional de Protección, que son los escoltas del Estado, iba en su vehículo y vio que unos tipos estaban atracando a una mujer. La mujer había bajado el vidrio y el tipo estaba robándola. Este escolta de la Unidad Nacional de Protección se bajó y mató a los atracadores que estaban armados. Entonces, el escolta no tenía nada que ver con la señora, pero consideró que ella también estaba en un riesgo inminente y decidió acabar con la vida de estas personas para protegerla. Pero el tema que usted me pone, hay que establecer entonces, y el debate sería sobre la legalidad de la... Ok, ok. Es un tema importante, usted sabe que uno piensa mucho también en la protección de uno, como así. Entonces, nunca lo había preguntado. Bueno, que me resuelva la duda. Mira que pasó hace poquito algo, quiero saber qué opinas de eso. Una reina de belleza le tiró a Aida y pues como burlándose del caso de ella y como diciendo que, ¿me entiende? Que ella merece eso. Yo salí muy caliente